Muy buenas, soy Claudio Valenzuela y en este video corresponde a la resolución de la prueba de SQL para el curso de Data Science. Entonces, comenzando con los requerimientos, nos piden que, dado el siguiente modelo, que tiene la tabla películas y la tabla tags, se debe revisar el tipo de relación y crear un modelo correspondiente. Hay que respetar claves primarias, foráneas y tipos de datos. Entonces, yendo a pgadmin, creamos la primera tabla de películas que tiene su ID, nombre y año, que son respectivamente un int, que es la llave primaria, un varchar de 255 y otro int. Creamos también la tabla tags, tiene un ID que es un int y es la llave primaria, y un tag que es un varchar de 32 caracteres. Ya. Ahora bien, podemos ver que esta relación es muchos a muchos. Por lo tanto, para crear el modelo respectivamente en SQL necesitamos hacer una tabla intermedia. Esta tabla intermedia es necesaria para almacenar las llaves foráneas y así poder representar la relación entre ambas tablas. Entonces, vamos a crear la tabla intermedia que se va a llamar películas tags. Va a tener un ID que también va a ser un int, es una llave primaria, y las columnas película ID y tag ID, que ambas son llaves foráneas que hacen referencia al ID de películas y al ID de tags respectivamente. Entonces creamos la tabla. Nos pide que la relación ya existe. Eso es porque las tenía creadas. Efectivamente. Vamos a crearlas de nuevo todas. Caso de, para evitar errores. Se crea correctamente, se crea correctamente y se crea correctamente. Bien. Pasando al siguiente ejercicio. Debemos insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, mientras que la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces vamos a crear primero las 5. Vamos a insertar primero las 5 películas. Luego vamos a insertar los 5 tags. Y ahora nos fijamos en que nos dice la primera película debe tener 3 tags asociados. Entonces la primera película, 1, 2 y 3, tiene los tags 1, 3 y 5 asociados. Lo insertamos. Mientras que la segunda debe tener 2 tags asociados. La segunda película, una película ID 2, 2, tiene los tags 2 y 4 asociados. Bien, si revisamos las inserciones, tenemos las 5 películas, tenemos los 5 tags y aquí tenemos la tabla de relación. Nos dice que la primera película tiene asignados los tags 1, 3 y 5 respectivamente, mientras que la segunda los tags 2 y 4 respectivamente. Siguiendo, nos dice cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Para eso necesitamos hacer un count. Vamos a seleccionar los nombres de la película y vamos a contarlos desde la tabla película y haciendo un join con la tabla intermedia o tabla relacional, donde la ID va a corresponder a la llave foránea película ID y los vamos a agrupar por el nombre. Entonces, si contamos todos estos registros, nos va a dar efectivamente que la primera película tiene 3 tags, mientras que la segunda tiene solo 2, como fue especificado en esta inserción. Bien, siguiendo con el segundo modelo, que es tiene 3 tablas: preguntas, usuarios y respuestas, siendo esta última parecido o igual a una tabla intermedia, dado que almacena ambas llaves foráneas de tanto de usuario ID que referencia ID de pregunta, o sea, usuario ID que referencia al ID de los usuarios y pregunta ID que referencia al ID de preguntas. Entonces debemos crear estas tablas correspondientes igual que en el primer ejercicio. Para eso, ahora primero nos aseguramos de que se eliminen las tablas. Vamos a crear primero la tabla de preguntas, que tiene el ID que es un int, la pregunta que es un varchar de 255 y la respuesta correcta que es un varchar sin límite. Muy bien, ahora creamos la tabla de usuario, que también tiene su ID, que es un int y también es llave primaria. Tienes el nombre del usuario, varchar de 255, y tiene una edad que es un int. Esto tiene una condición que se va a explicar más adelante, dado que es necesaria para un ejercicio solicitado
después. Se me olvidó seleccionar el create. Creamos la tabla. Y por último, aquí está la tabla de respuesta, que como dije viene siendo la tabla intermedia. Tiene un ID, que es un int, que es una llave primaria. Tiene la variable respuesta, que es un varchar de 155. Y tiene el usuario ID, pregunta ID, que son ints, que son llaves foráneas, que hacen referencia a el ID del usuario y de las preguntas respectivamente. También podemos ver aquí que también hay una condición que es onDeleteCascade, que es algo que también se solicita en una pregunta que viene más adelante. Creamos la tabla, se crea correctamente, y lo siguiente que nos piden es agregar 5 usuarios y 5 preguntas, y luego agregar respuestas de acuerdo a estas condiciones. Vamos a hacer primero con agregar estos usuarios y preguntas. Agregamos los 5 usuarios, se agregan de manera correcta. Agregamos las 5 preguntas, se agregan de manera correcta. Y ahora vamos paso a paso viendo las condiciones de las respuestas. La primera condición que nos dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces ingresamos en la tabla de respuestas y vemos que nos referimos a el usuario 1 y 2. Y para la primera pregunta, ¿cómo se solicita? Podemos ver que la respuesta es 4 y la respuesta aquí es 4. Tiene que ser exactamente idéntico la respuesta correcta para ser considerada respuesta correcta. Hacemos la inserción. Ahora nos piden que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. En este caso, el usuario número 3 responde la pregunta número 2 con 2, que es el valor correcto. Y por último, nos dice, aquí está, las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces podemos ver que la respuesta 3, 4 y 5, respondidas por los usuarios 4, 5 y 1, tienen los valores 5, 4, 16 que son incorrectos. Los insertamos y pasamos al siguiente ítem. Nos pide contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta. Entonces para eso aquí debemos hacer joins desde la tabla respuestas, desde la tabla usuarios a la tabla respuestas, para obtener las respuestas que son respondidas por cada usuario. Para eso se hace una inserción entre la ID y la cable foreign ID. Y ahora necesitamos hacer otro join para saber cuáles son las respuestas correctas. Entonces este join lo vamos a hacer en el ID con la llave foreign de la pregunta ID. Y donde la respuesta de la tabla de respuesta tiene que ser igual a la tabla respuesta correcta de la tabla de preguntas. Entonces lo agrupamos por nombres y podemos ver que Juan Pérez, María García y Pedro Rodríguez tienen una respuesta correcta que corresponde a el usuario 1 y 2 tienen una respuesta correcta y el usuario 3 tiene otra respuesta correcta que responde a estos 3. Entonces se puede validar correctamente la respuesta correcta por cada usuario. Los usuarios 4 y 5 no tienen respuesta correcta, por lo tanto se despliega el 0. Luego nos pide, por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuente cuántos usuarios respondieron correctamente. Esta pregunta es muy parecida a la pregunta anterior, pero en este caso nos enfocamos por el lado de las preguntas. Aquí, como podemos ver, no necesitamos la tabla de usuarios porque no necesitamos referenciarlo en ningún momento. Entonces vamos aquí desde la tabla de preguntas, hacemos un left join en la tabla de respuestas con la misma condición que tenemos antes, porque también necesitamos saber cuáles son las respuestas correctas, y agrupamos por ID por pregunta. Entonces vemos el resultado. Nos dice que la primera pregunta fue respondida 2 veces correctamente, como hicimos la inserción aquí, mientras que la segunda solo una la respondió correcta. Las otras 3 preguntas, como especificamos, no están respondidas correctamente, por lo tanto son 3-0. Ya. Entonces, ahora continuamos a implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario.
pruebe la implementación borrando el primer usuario. Ya, esto es lo que hice referencia antes, cuando dije el onDelete cascada. Esto nos indica que lo que nos solicita, el que es el borrado en cascada, de la respuesta al borrar un usuario. Entonces podemos ver que voy a ver las respuestas. Podemos ver que el usuario 1, que es el que vamos a borrar, haciendo el ejemplo, respondió la pregunta 1 y respondió la pregunta 5. Si yo borro el usuario 1, si no estuviera implementado el borrado en cascada, no me dejaría. Pero ahora como está implementado, yo lo voy a borrar, me deja, y ahora hago el select, y efectivamente desaparecieron las dos inserciones en la tabla de respuestas, referentes al usuario que borramos. Entonces, siguiendo, la pregunta 9 nos dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Esto también es lo que dije que íbamos a hacer referencia en una respuesta futura, que al crear la tabla de usuarios pusimos la condición check que nos dice que la edad debe ser mayor o igual a 18 años. Este check hace que ahora al momento cuando yo quiera, por ejemplo, ingresar a este usuario, que tiene 17 años, la consulta debería tirarme un error diciendo que no es posible. Efectivamente, nos dice que la fila que falla contiene el nuevo registro para la relación usuario viola la restricción check, que usuario da check, que es la que definimos. Por último, nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Esta debe tener la restricción de ser único. Entonces para eso hacemos un alter table de la tabla de usuarios, agregaron la columna email, que son parches 255, y agregamos la condición que debe ser único con el comando unique. Creamos esta tabla y podemos verlo en acción. Por ejemplo, si ingreso este email al usuario 2, debería updatearse sin problema, pero ahora yo quiero poner el mismo email al usuario 3. No debería dejarme, ya que tiene la restricción unique. Y efectivamente nos dice, error, ya existe la llave email, llave duplicada viola la restricción de unicidad. Entonces se verifica que se agrega el campo unique email. Esto correspondería a todas las preguntas. Muchas gracias.